Entonces vamos a tener este tiempo de oración para dar inicio a esta noche y brindamos el pase a nuestro pastor Richard Serra. Oremos. Gracias, Padre amado, por este tiempo, por esta noche que nos das. Gracias por este tiempo de poder encontrarnos entre hermanos y hermanas, escucharnos, compartir. En medio, Señor, de las múltiples situaciones complejas que están viviendo nuestros países, sean por situaciones naturales o por situaciones también del sistema en nuestros países, Señor, las dificultades que podamos estar pasando. Pero reservamos este tiempo para encontrarnos, para sonreír, para compartir ciertamente nuestras inquietudes y abrazarnos de alguna manera, Señor, al escucharnos, al recibir palabras de ánimo entre hermanos y hermanas. Que este proceso, Señor, sea un proceso de encuentro, sea un proceso de sentirnos acompañados, sentirnos que no estamos solos, sentirnos que queremos conocer más de ti, más de tu palabra, más de lo que tú tienes, esa revelación para nosotros. Y oramos aquí en adelante por el pastor Richard Serrano que nos acompaña en esta noche y por cada persona que va a estar acompañándonos en los próximos meses. Oramos por cada participante que por quizás diversas razones no ha podido estar, acompaña sus pasos, su caminar, su entrega en la misión, Señor. Y a los que estamos acá, Señor, reconfórtanos, enciende esa llama del amor hacia ti en nuestros corazones y que podamos estar prestos a escuchar el Espíritu de Dios que tiene que decirnos ahora. Gracias, Padre. Entregamos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Pastor Richard. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Eh, Qué bueno estar acá. Como ha dicho Lisbeth, mi nombre es Richard Serrano. Para quienes no me conocen, yo soy venezolano, soy músico, pastor bautista y educador teológico. Y desde 2022 estoy con mi familia en Medellín, Colombia. Soy asesor de teología para TIRFAM, que es una organización evangélica de respuesta humanitaria y desarrollo, quien está auspiciando este proceso de formación, como saben. Voy a tomar unos minutos para decir algunas cosas preliminares. La primera es que he preparado este material para ustedes, así que por supuesto van a tener la grabación seguramente, pero si les interesan las láminas, Lisbeth va a hacer llegar las láminas. Lo segundo es que tanto como se pueda, mantengan sus cámaras ahí abiertas para no sentirme solito aquí ante una pantalla. Yo sé que a veces no se puede, pero quienes puedan, eso nos ayuda de alguna manera. Y en este segundo comentario, si pueden, por favor, en el chat, escribir su nombre y el país desde donde se conectan. Yo me voy a tomar unos minutos para leer eso y saber qué países me acompañan. Saben que yo tiendo pensar en los países por rostros de amigos, por sabores de las comidas, por los paisajes y por las experiencias de servicio que he tenido ahí. Entonces eso de alguna manera le toca a uno y le da como que un ambiente. Entonces pongan su nombre y el país y eso me va a ayudar muchísimo. Lo tercero es que he tomado la decisión de preparar 3 lecturas adicionales para ustedes. Son complementarias, porque me he dado cuenta que con relación al sustento teórico, bíblico y teológico, tenemos, si se quiere, como que un poquito más de idea, de noción o de acceso a la información, pero con relación a la historia de la misión integral, al recorrido histórico, no siempre se tienen esas cosas claras. Entonces, busqué por ahí 3 recursos, 3 capítulos, para que ustedes fortalezcan más ese rasgo histórico de la misión integral. Entonces, esas son las cosas que quiero compartirles. Agradezco a María José en Medellín, José Geteyá, de Guatemala, qué bueno. Hay gente de Colombia, Carmen Tulia, está Rosa Mani, querida Rosa de México. Un abrazo, Rosa, qué bueno tenerte por acá, qué honor tenerte aquí. Bueno, ahí Lisbeth dice, acá Lisbeth.
Lomo saltado desde Perú. Ah, sí, esa es la comida rica por allá. Noemí Flores de Nicaragua. Qué bueno, gracias por estar. Carmen Estermín está desde Puerto Ordaz. Qué bueno, es mi compatriota. Carmen Oriental, yo soy del llano, Carmen, de Guárico. Yo soy del estado Guárico. Bueno, entonces ahí estaré leyendo ocasionalmente, se siguen conectando personas y acaba de llegar Jennifer Tejada de Colombia, Carmen Rivas, así que bueno, Carmen también desde Venezuela, la Iglesia Cristiana Reformada. Excelente, Carmen, gracias por estar. Si quieren seguir poniendo mensajes, bien. Bueno, he preparado una presentación y es lo que voy a compartir con ustedes en este momento. Eh, He llamado esta presentación así, Rasgos de la Misión Integral. Rasgos de la Misión Integral. Y vamos a tener varias perspectivas, la perspectiva bíblica, la teológica y la histórica. Y ustedes saben que cuando uno habla de un rasgo, está hablando de una característica que identifica o que define algo. Entonces vamos a tratar, yo les voy a presentar cuatro, así que quiero que se imaginen eso como cuatro patas de una mesa, cuatro patas de la misión integral. Son cuatro rasgos, de tal manera que al salir de acá, ustedes puedan decir, bueno, yo me expuse, yo escuché, yo interactué en torno a cuatro características de esto que se llama misión integral y usted puede identificarlo en medio de las tantas cosas que se puedan decir. Pastor Entonces, Richard, disculpe. sí, Exacto, justo le iba a comentar para que lo ponga a modo de presentación. ahí Gracias. voy, sí. Ajá. Excelente. Gracias. A usted más bien. Entonces, para que sepan, yo estoy hablando a líderes y puede que esté hablando también aquí a académicos, profesores de institutos, de seminarios o maestros de iglesia, pero también gente que está en la pastoral. Entonces hay liderazgo juvenil, hay servidores de las iglesias y esto, lo que quiero decir con esto es que mi presentación es consciente de la diversidad de perfiles que tenemos acá y espero honrar eso. El contenido va así. El primer rasgo es el rasgo bíblico, si estás tomando nota o si estás fijando en tu corazón. El segundo es el rasgo teológico. Y vamos a ver por qué se dice bíblico y teológico, por qué se relacionan y se distinguen. En algún momento lo voy a decir. No con detalle, pero te daré una idea por ver si eso te ayuda. ¿Por qué algunos le dicen una cosa bíblica y lo otro es teológico? ¿Cuál es la relación y la distinción entre uno y lo otro? Vamos a ver el rasgo histórico y vamos a ver el rasgo contextual o el rasgo contemporáneo de la misión integral. Como introducción, yo quiero de entrada mencionar que vamos a hablar de una comprensión según la cual el Evangelio de Jesús tiene que tocar toda la vida y sus relaciones. Ya de entrada vamos diciendo eso. Pero de entrada quisiera decir también que misión integral es evidentemente una construcción. Ahí hay dos vocablos, uno que es misión y otro que es integral. Integral es un adjetivo y es un adjetivo que surgió en la historia y que no tendríamos necesidad de usarlo. Es lo primero que quiero decirte. No debería ser necesario ponerle un apellido a la misión. Sería suficiente con hablar de misión. Lo que pasa es que en la historia, en el devenir de los procesos de cualquier cosa, humana, cristiana, lo que sea, de cuando en cuando necesitamos como que echar mano de unos términos para volver a las raíces, porque la tendencia de las celebraciones, de los conceptos, de las ideas, de las enseñanzas, de las verdades, es que se vayan como que diluyendo o vayan perdiendo, se vayan destiñendo. Y entonces es necesario volver al origen, a alguna referencia para darle su sentido propio. Repito, no tendría que ser necesario poner integral, pero la razón por la cual se le ha puesto en la historia es porque hemos notado que en el correr del cristianismo y de la iglesia algo se perdió y hubo necesidad de ponerle ese apellido, ese adjetivo, ese calificativo para recuperar algo de lo que vemos en la Biblia, de lo que vemos en Cristo, de lo que vemos en el Evangelio y de lo que vemos en la misión. Entonces, tome en cuenta eso porque seguramente van a decir, pero ¿de dónde sale eso de misión integral? No debería ser necesario.
Entonces, quiero decirte que la esencia de la misión es el envío, si estás tomando nota. Cuando nosotros hablamos de misión, la esencia de la misión es el envío. Y primero tenemos que decir que Dios es un Dios misionero, porque Dios es un Dios que está en misión. Y ese Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo envía al Espíritu. Y el Espíritu capacita a la iglesia que es enviada a ir al mundo. Entonces, si te das cuenta, la esencia de la misión es el envío. Es un Dios en movimiento por la vida de sus criaturas y la vida plena. Entonces, esa es la esencia de la misión. Un Dios que creó con propósito, un Dios que se ha hecho presente en su creación, un Dios que vio que su propósito fue estorbado por el pecado y un Dios que no ha cesado de recobrar eso y por eso ha enviado a la iglesia a colaborar con él. Entonces te voy a decir otra cosa más en esta introducción. No sería necesaria la palabra integral si no hubiésemos perdido un rasgo de la misión de Dios. Segundo, te he dicho que un rasgo fundamental de la misión es envío, y ya hemos visto al Dios Trino en este proceso. Y lo tercero, que te quiero decir en esta parte es precisamente que Dios nos ha creado para relaciones fundamentales, que son cuatro, con Él, con nosotros, con el prójimo y con la creación. Y eso se afectó por la consecuencia del pecado. Entonces ahora Dios nos manda a formar parte de la restauración de esas relaciones. Volveré a eso más adelante. Pero entonces estamos diciendo que el Evangelio de Jesús tiene que tocar toda la vida, porque todo fue creado por Él y para Él. No es suficiente al hablar de lo que Dios creó quedarnos con el por. Dice creado por Dios, sino para Dios. Es decir, que esto no está funcionando bien si todo lo que Dios creó no está rindiendo gloria, no está siendo para gloria de Él. Es decir, el espíritu, la materia, el alma, el cuerpo, las relaciones y las esferas de la vida. Porque ahí está el por y el para de la creación. Fue creado por Dios, eso lo tenemos casi todos claros. Pero cuando vamos a para Dios, a veces creemos que lo que le corresponde a Dios es nada más el espíritu o el alma y no todo lo creado. Y ahí ya tenemos una deficiencia de entrada. Entonces, no es solo, cuando hablamos de misión integral, no estamos hablando de solo evangelismo o evangelización, pero tampoco es solo acción social. Aquí hay un riesgo. Cuando nosotros decimos, bueno, hay que anunciar el evangelio, y yo creo que sí, porque es un mandato bíblico. Allende los mares, es decir, más allá de los mares, en otro lugar, extender el evangelio. Eso lo creo, y que hay que formar discípulos y formar otras congregaciones, yo lo creo, pero a la luz de la Biblia, lo que no creo es que eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia es llamada también a ser un signo del amor y la transformación de Dios en todas las esferas de la vida. Pero a veces cada quien, entonces tenemos como que en el continente y en el mundo dos trincheras. No, yo soy de la misión global o transcultural. O no, yo soy de la misión integral o transformadora. Como que si no entendemos que son dos caras de una misma moneda. Porque es anunciar el evangelio, pero es también demostrar el poder de ese evangelio en situaciones concretas. A toda la creación de Dios, porque Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas y no solamente a las personas. Entonces, no te atrincheres solamente en evangelización o comunicación verbal, ni te atrincheres, no, que yo quiero solamente transformar como si no hay una realidad en el corazón humano que solamente Dios y el Espíritu de Dios puede transformar. Entonces, estamos tratando de lanzar cosas o de lanzar ideas que nos ayudan un poco ya a entender el marco y el abordaje que vamos a dar. Es la convicción, entonces, cuando hablamos de misión integral, es la convicción de que ambas dimensiones son inseparables porque ambas brotan del mismo corazón, que es del corazón de Dios. Dios quiere reconciliar a las personas, pero también quiere reconciliar consigo todas las cosas. Urge una revisión entonces. Urge una revisión entonces porque el modelo tradicional que hemos heredado por el influjo de algo que en la historia se conoce como evangelicalismo, que es la versión, digamos, de Estados Unidos que nos llegó con los movimientos de misión en la década de los 60 y quizás antes, es la idea según la cual nosotros tenemos que ocuparnos de hacer algo que depende de nosotros. Fíjense lo que estoy diciendo. Hemos entendido que la misión es como yo la entiendo y es algo que yo tengo que hacer. Y aquí hay algo sutil pero muy importante.
en esa comprensión de que yo tengo que ir a otro lugar, solo hablar y hacer algo, como que si depende de mí, se observan estas marcas. El testimonio bíblico se ve como el mandato. Otra dinámica es que hay que ir con urgencia a decir algo. Lo que hemos heredado también tiene una pizca de que es una intención clara de extender eso geográficamente. Eso lo hemos heredado del llamado evangelicalismo, esta versión que nos llega primero de Europa y después de Norteamérica, que decimos gracias al Señor porque nos trajeron el Evangelio, hicieron una labor maravillosa, pero teológicamente nos dejaron una visión de la misión, que por ejemplo de salvación personal. Él es mi salvador personal, una piedad personal. Yo tengo que romper relaciones. Ya no puedo frecuentar ciertos lugares, ya no puedo compartir con mis amigos, es casi como una piedad y comienzo a buscar una piedad individual, solo con los cristianos y a prepararme. Mientras tanto, hablo, vivo en santidad y espero que el Señor me lleve al cielo y que venga pronto. Entonces, si te pones a analizar bien, en el fondo, aunque de pronto no es lo que se quería, esta visión que heredamos de ser iglesia, de hacer la misión, nos dejó una espiritualidad huidiza. Hay que huir de lo malo, hay que apartarse de lo malo, hay que escapar de lo malo y hay que estar en santidad personal solo con los santos y desear que el Señor venga pronto. Entonces heredamos esa idea con un énfasis en el anuncio verbal y el indicador de cumplimiento es mientras más personas alcanzo y planto más iglesias para repetir este modelo de personas que vivan así, eso es el éxito de la misión. Entonces, nos hemos ido dando cuenta que parece que hay una diferencia entre entender la misión en plural y la misión en singular. Cuando hablamos de misiones, la historia demuestra que son los intentos de la iglesia, según comprende, para llevar a cabo la obra de Dios. No vamos a las misiones, es la acción de la iglesia. Hay que hacer esto, hacer lo otro. Entonces tú vas a ver varios énfasis en la manera de entender las misiones de la iglesia. Pero el sentido singular de la misión apunta a Dios. Entonces, la misión no es tanto algo que la iglesia tiene el permiso de inventar o hacer en su fuerza. La misión es de Dios. La misión nace del corazón de Dios y Dios cuenta con un pueblo en la tierra para que la lleve a cabo. Cuando la iglesia ha tenido el permiso de decir, estas son las misiones, cada quien le pone un énfasis. La misión es esto, la misión es aquello, pero la misión en plural, en singular, es de Dios y tiene que ver con el propósito de vida plena de Dios para todas sus criaturas, principalmente los seres humanos. Entonces, fíjate tú, ahí ya notamos nosotros una distinción. Cuando hablamos de las misiones, hablamos de la respuesta de lo que la iglesia entiende para qué está en el mundo y entonces lo lleva a cabo y hemos visto mucha diferencia en la manera de entender y hacer. Pero ¿qué tal si vamos y nos preguntamos en la palabra de Dios, cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el interés de Dios que vemos en la palabra de Dios con relación a sus criaturas y el proyecto que Él está desarrollando? Para nosotros entonces unirnos a la misión de Dios y no necesariamente, como dicen algunos especialistas de la misión, no es tanto las misiones ecclesiarum, sino la missio Dei, es decir, la misión de Dios, el corazón de Dios para todas sus criaturas y yo involucrarme en eso. Ya vamos a ver algunos argumentos bíblicos y teológicos para comprender un poco de esto. Y aquí David Bosch hizo un libro muy bueno, donde él habla de la necesidad de cambiar de un paradigma, primero analizar los paradigmas de la misión que hemos tenido en la historia y luego revisar los elementos históricos, bíblicos y teológicos para saber qué tan cerca estamos de la misión de Dios y no de lo que cada cristiano, iglesia y denominación entiende que son las misiones. Y su obra consta de 3 partes, ustedes lo pueden buscar por allí. Esa obra es muy clásica. En la primera parte, él ve varios modelos en el Nuevo Testamento de la misión, la de Mateo, la de Lucas, Hechos, vidas y escritos y métodos paulinos. Entonces, él revisa varios paradigmas histórico-teológicos. Aquí están los varios paradigmas, por ejemplo, el apocalíptico de los primeros cristianos que creían que Cristo venía pronto. Hubo un momento avanzado después que Cristo ascendió al Padre, que los cristianos entendían que Cristo venía pronto, entonces comenzaron a manifestar un despegue del mundo y un aislamiento, entonces se ve un énfasis allí como que escatológico, Cristo viene pronto y entonces tenemos que buscar esa santidad, alejarnos del mundo y vivir en comunidad, en fin. El paradigma helenístico
del periodo patrístico, el católico romano del medioevo, que fue de las conquistas, estas cruzadas que se hicieron, el protestante o de la reforma, el moderno de la ilustración y el emergente llamado el ecumenismo. Aquí no hay tiempo de revisarlos todos y yo lo estoy argumentando a favor de ninguno. Lo que quiero decir es que este estudioso notó, y quizás su mayor aporte, es que él se dio cuenta que necesitábamos revisar cómo entendemos la misión y él comenzó a analizar en la historia cómo la iglesia entendió la misión y la llevó a cabo y le puso nombre. Entonces, simplemente lo mencionó por eso. Bueno, vamos a comenzar con los rasgos históricos. ¿Cómo surge la misión integral? Históricamente hablando, por eso pongo ahí cómo surge formalmente. Este, la década clave en la que surge la misión integral está entre 60 y 70. Y eso tiene que ver con algunas cosas que estaban pasando en América Latina. Si ustedes, y es probable que muchos aquí lo hayan hecho y lo sepan, han estudiado esa década, van a recordar que fue una época de muchos cambios, de mucha agitación. Hubo un crecimiento urbano explosivo en América Latina, en las principales ciudades. Hubo esa movilización de gente del interior a las grandes ciudades y eso comenzó a generar aglomeramiento y todas las consecuencias de gente buscando mejores condiciones de vida, pero no teniendo buenas condiciones en la ciudad donde estaba, abandonando el campo, dejándose atraer la industrialización, la modernización y la urbanización de América Latina. Entonces hubo masivas migraciones, se comenzó a urbanizar la pobreza, o sea, la pobreza comenzó a reunirse en ciertos sectores y era una época de mucha represión política. Había gobiernos militares, había dictadura, había persecución, había muerte. Eso en el aspecto sociopolítico, y es importante que lo situemos para que nos demos cuenta de dónde surge la necesidad de pensar ser iglesia y hacer la misión de una manera diferente. Bueno, surge en América Latina en la década de los 60 y 70 en medio de un contexto de violencia, de migración, de explosivo crecimiento, de pobreza y de represión política. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos había gobiernos militares represivos y eran épocas entonces de persecución, de violencia, de muerte y de mucha pobreza. Otro factor que debemos mencionar en este contexto fundacional de esta década es la tensión evangélica que se dio, producto de la llegada del Evangelio del Norte de Estados Unidos, lo que llamamos, ya le dije a usted, esta corriente evangelicalista. Aquí llamamos la corriente evangelicalista, anuncio verbal del Evangelio, importancia capital de la lectura y el estudio de la palabra del Señor, el énfasis en la doctrina, en la explicación de la doctrina, en la defensa de la doctrina, en la apologética cristiana, la separación del mundo, la piedad individual y el auge evangelizador y misionero. Pero no había el énfasis de que había algo más que la iglesia tenía que hacer. Entonces, la teología que nosotros heredamos era una teología que separaba lo espiritual de lo social. Lo que importa es lo espiritual. Y bueno, todavía se dice, lo más importante es lo espiritual. Salvar las almas, como que si las personas son almas desencarnadas y no fueran personas en situaciones concretas, en relaciones, en condiciones concretas que a Dios también le importa. Entonces, esa teología heredada separó lo espiritual de lo social, pero estamos viviendo en unos países donde la realidad hacían que esa separación fuera imposible, porque la gran pregunta es cómo seguir al Dios de paz en medio de tanta sufrimiento. ¿Cómo seguir al Dios de amor en medio de tanta represión y violencia? ¿Cómo aspirar al cielo de calles de oro mientras aquí la gente no tiene dónde vivir, no tiene techo y la gente está sufriendo? Entonces, lo que quiero decir es que lo que estábamos viviendo comenzó a cuestionar, es decir, ¿cómo abrazo esta fe? ¿Cómo sigo a Jesús? ¿Cómo soy evangélico? ¿Cómo formo parte de la iglesia y cómo vivo en misión en medio de la realidad? Deben saber, estudiantes de EMIC, que América Latina ha sido quien ha aportado al mundo de la teología global. Miren lo que les estoy diciendo, no es poca cosa. Este tema de que el contexto importa para leer la Biblia y para caminar la fe es de cuño latinoamericano. Esto es un aporte nuestro. Esto surgió de aquí, de América Latina, de teólogos católicos, de teólogos evangélicos, es decir, de teólogos cristianos de varias tradiciones.
En el caso de la Iglesia Católica, su intento de responder esa pregunta fue la teología de la liberación. Pero en el caso de nosotros los evangélicos y protestantes, la respuesta fue la misión integral. ¿Cómo reconcilio la fe con la historia? ¿Cómo junto lo espiritual con lo social que vive la gente? ¿Cómo pongo la mirada en el cielo, pero sigo caminando aquí en esta tierra, en este pueblo? Entonces, esa pregunta fue legítima. Voy a decir algo que no tenía planeado decir. La metodología en muchos sentidos se equivocó, porque comenzaron a utilizarse instrumentos de sociología, instrumentos de política, y entonces se vació la propuesta misionera de evangelio y se llenó de teorías políticas y se hizo una opción política más, en muchos casos. Entonces, la metodología falló, pero la pregunta fue y sigue siendo legítima en mi parecer. Es decir, nosotros no podemos hablar de una fe que no está situada. Ni se hace teología, ni se es iglesia, ni se cumple la misión en el vacío. Se tiene que hacer en la realidad, como vemos a Cristo, como vemos a los profetas, como vemos a los hermanos en Apocalipsis cuando estaban siendo perseguidos. O sea, ellos hablaban de eso, ellos tenían que organizarse para responder a eso. Eso lo veo yo en Santiago cuando allí dicen diversas pruebas, o un Juan en la epístola diciendo, hermanos, no hablen solo de palabras, tienen que amar de hecho, porque si viene un hermano con tal circunstancia, es decir, la fe no es algo, no es un rayo que viene del más allá y que nos toca y entonces nos hace almáticos, o nos saca de este mundo, o nos saca de acá y para que nos despreocupemos, no, nos atraviesa para enseñarnos a vivir con la mente y el corazón en el reino y en el cielo, sí, pero con los pies puestos en la tierra. Adelante. Entonces, era una época de grandes transformaciones sociopolíticas, era una época de tensión evangélica entre esos dos grupos, solo el alma o solo la revolución y solo la transformación. Y hubo extremos en parte y parte. Entonces la misión integral sale en el medio como una respuesta alternativa entre el fundamentalismo evangélico y el liberalismo evangélico teológico, porque los dos se fueron al extremo. Los que intentaron responder la pregunta de cómo encontrar o conciliar lo espiritual en medio de lo real, se fueron al extremo. Entonces la misión integral surgió como una tentativa. Tienes que anotar eso en tu celular, en tu libreta o en lo que sea. La misión integral sale como una tentativa de caminar en el centro de esos extremos. Y entonces la tentativa lo que buscaba era que tener raíces bíblicas, seguir siendo evangélico, pero ser también contextualmente responsable. Entonces, algunas personas le han dado vuelta a esto como una arepa, como una tostada, como ¿cómo se llama esto en Centroamérica? Como una tortilla, y no les parece que se le tenga que dar vuelta. Dice que alguna de las dos se tiene que quemar. Dice, no es posible mantener las dos cosas. Bueno, la misión integral dice, no, es que tiene que ser posible tener raíces bíblicas, una claridad evangélica, una fidelidad a Cristo y al Evangelio de Cristo, y al mismo tiempo responder contextualmente a partir de ese compromiso con Cristo y el Evangelio a lo que pasa en la realidad. Entonces, eso fue un intento, fue una búsqueda, y ya estamos viendo. Entonces, en Cochabamba, Bolivia, el 17 de septiembre de 1970, un grupo de 25 evangélicos se reúne en Cochabamba. Aquí hay bolivianos, creo. Y en Cochabamba surge lo que se llevó a conocer como la Fraternidad Teológica Latinoamericana. La Fraternidad Teológica Latinoamericana, entonces, es una reunión en torno a estas cosas que se estaban pensando. Ya va a venir por ahí cerca también un congreso muy importante en Lausana, que es precisamente el Congreso de Lausana, y estos van a ser dos hitos que son importantes porque fue un tiempo de efervescencia en América Latina por lo que estaba pasando en lo político y social y lo que estaba pasando en lo teológico y lo que estaba pasando en lo eclesial, y estos dos eventos fueron como foros donde estas personas seguían conversando y haciendo preguntas y leyendo la Biblia y reflexionando, tratando de encontrar un camino que sin dejar de ser fiel a Cristo, tampoco fuera impertinente a lo que estaba pasando, lo que estaban pasando en nuestros pueblos. Y aquí se cuentan quizás los más nombrados.
que fueron los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, pero también los padres de la misión integral, René Padilla, Samuel Escobar, Pedro Arana, Robinson Cavalcanti y otros que podremos mencionar, y que algunos de ustedes yo sé que están aquí, conocen. Por ahí quedan todavía, por ejemplo, como Valdírez de Guarnágel de Brasil, y otras personas más, hermanos y hermanas, por cierto, que formaban parte de esas discusiones y que luego también escribieron y demás. Entonces, la convicción fundadora era establecer una comunidad desde el contexto que se fundamentara en la Biblia y que pudiera orientar cómo ser iglesia en América Latina. Por lo menos esa fue la aspiración fundacional. Y este acontecimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en Bolivia, como también el Congreso de Lausana, convocado por Billy Graham, John Stott, y en el cual participaron muchas personas, fue muy importante, porque en ese Congreso Mundial de Evangelización que se celebró en Lausana en 1974 fue un punto de quiebre. ¿Por qué? En ese Congreso, René Padilla y Samuel Escobar, especialmente, aunque René Padilla se conoce como el líder principal, Samuel Escobar presentó una senda conferencia para hablar de la responsabilidad social de los cristianos, que fue una bomba. Eso fue una conmoción y fue una cosa así como quien quiere y no quiere, porque hasta donde sé, revisando la historia, no era algo que estaba plenamente, digamos, programado, no por lo menos desde el punto de vista humano. Y fue una cosa así como que, bueno, como la canción de Santiago Benavides, que le cambiaron el nombre, de Eleazar Bermúdez, creo, Eleazar no sé qué cosa, no me recuerdo ahora el nombre que le cambiaron. Cuando llega a Canadá, iba a visitar una iglesia, y bueno, aquí hay un hermano que me lo recomendaron, no sé cómo se llama, bueno, cante algo mientras recogemos la ofrenda. Y entonces eso, Santiago dice que eso confrontó su orgullo y, oye, mira, vengo a un sitio donde me conocen y aquí no me conoce nadie. Entonces, aparentemente es como que, bueno, hablen allí, y han lanzado, particularmente Samuel Escobar, una senda conferencia que está por ahí. Ustedes la buscan, la conferencia de la responsabilidad social cristiana de Samuel Escobar en el marco del Pacto de Lausana, y van a ver algo realmente fascinante, me parece a mí, cómo enraiza su propuesta en la Biblia, cómo es sustentada teológicamente, pero cómo también da cuenta de lo que estamos pasando nosotros aquí en América Latina. Entonces, eh, primera vez que un documento evangélico internacional reconoce que evangelización y responsabilidad social no se deben separar. Es la primera vez, es la primera vez. Entonces, ¿por qué? Fíjense, el primer rasgo que estamos viendo es el histórico. Y entiendan esto. Una cosa es decir que históricamente, formalmente la misión integral comenzó en la década de los 60 y 70 por las razones que le dije. Y otra cosa es decir si la Biblia la enseña o no desde siempre. Ya vamos para allá. Pero entendamos esto. Formalmente, como una propuesta misional, se puede enraizar en la historia y se puede vincular con personas concretas, con situaciones concretas, con lecturas concretas, con foros concretos. Eso es lo que quiero que vayan viendo. El primer rasgo es el histórico. Formalmente podemos situarlo allí. Y entonces, ahora vamos a ver algunos intentos de definición. No está como citas textuales, voy a mejorar esto y se las voy a mandar a ustedes, esta presentación. Pero fíjense que una de las cosas que notamos en los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, una fraternidad que reunía teólogos, biblistas, pastores, estudiantes universitarios. Por cierto, lo universitario en el evangelio, en el cristianismo latinoamericano siempre ha sido importante. El tema de los estudiantes y profesionales. Y en una época eso se motivó mucho por varios ministerios dedicados al ministerio universitario, valga la redundancia, y ahí estaba todo el mundo buscando cómo yo hago misión desde mi profesión, cómo somos cristianos desde mi profesión, cómo aportamos desde nuestra profesión. Entonces fue un tiempo de una rica reflexión y producción literaria.
Cuestión que también se critica porque se dice que uno de los errores de la misión integral fue que quedó nada más para los académicos, o quedó presa de los libros, o simplemente se enfocó en algunas cosas, pero no fue totalmente integral porque descuidó otras cosas como la incidencia pública y demás. Bueno, son cosas que siempre se van criticando, pero lo que quería decir es que los propios fundadores se han negado a hacer una teología una teología, a sistematizar una teología, digamos, estable o definitiva de la misión integral. Y yo estoy de acuerdo. Lo mejor ha sido encontrar en la Biblia el fundamento bíblico de la misión integral. Pero de René Padilla, para René Padilla, la misión integral es como la evangelización que rompe toda esclavitud, la espiritual, pero también la social, o cualquier tipo de cosa que venga a esclavizar al ser humano. Y la evangelización vista de la misión integral no se hace parte de esas esclavitudes, de, por ejemplo, digamos, la mente, el cuerpo, la salud de alguien, hacer que una persona se haga esclava de algo. Entonces, como que es el evangelio liberando, pero totalmente, ser verdaderamente libre. No solo libre el alma para que se vaya al cielo cuando uno se muera, sino tener una mente libre para Dios, un cuerpo libre para Dios, unas relaciones libres y una posibilidad de vivir en libertad para glorificar al Señor y bendecir a la creación. Entonces, para Padilla es inseparable esta evangelización de esta liberación. Y para Padilla, el evangelio tiene que romper estructuras, no solo del alma, sino que si llega el evangelio, la vida es nueva. La vida es nueva en todos los aspectos de la vida. Para Padilla también en un libro, lo tengo por ahí algo lejos, pero Raíces de un Evangelio Integral y otro que hizo Valdir, Wernagel, una de las cosas que recupera Valdir de Padilla en un artículo es que para Padilla, y esa definición me ha gustado mucho, la misión integral es continuar la misión de Jesús. Entonces hay que estar pendiente de ver cómo es Jesús en los evangelios, qué hace Jesús, cómo trata Jesús, en qué se mete Jesús, en qué se sale Jesús, qué denuncia Jesús, qué llagas sana, que es donde mete el dedo. Entonces, si la misión integral es continuar la misión de Jesús, entonces hay que ver a Jesús. Samuel Escobar, para él la misión integral es una visión teológica que ve evangelismo y justicia social como componentes inseparables de la vida cristiana. Entonces, para Escobar, la misión integral se sitúa entre escuchar a Dios y oír y responder a la realidad. Entonces, quizás el enfoque que vamos a rescatar, no fue lo único, pero que vamos a rescatar de Samuel, es su capacidad de una teología que esté en diálogo con la vida. Una teología que esté en diálogo con la vida. Eso es lo que podemos decir. Harold Segura, en su libro de La Iglesia en la Era del Vacío, Harold dice que la misión integral es una opción misionológica contextual. Es decir, cuando decimos una opción, dice que entre esto y aquello, yo elijo. Yo elijo por una misión contextual, de identidad evangélica, enraizada en el Pacto de Lausana y promovida por la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Todavía no hemos entrado a Biblia y teología. Todavía estamos hablando de definiciones y de elementos históricos. Entonces, es una opción misionológica, porque otros optan por entender que la misión es nada más una de las dos cosas. Pero esta opción metodológica es contextual de identidad evangélica, bebe de Lausana y es promovida por la Fraternidad Teológica. Vamos a ver en Harold que su aporte, por lo menos en ese libro, en ese capítulo que dice, bueno, ¿qué es la misión integral? Dice, misión integral no es ideología, es una identidad evangélica, es una forma característica de ser iglesia, pero una forma característica de ser iglesia de una manera situada, es decir, con los pies en la realidad. Valdir dice que la misión integral es tomar en serio el encargo de proclamar todo el evangelio, no solo el evangelio que salva almas, sino el evangelio que restaura relaciones, que nos hace pacificadores, que nos reconcilia en la familia, que nos hace buenos trabajadores, que nos lleva a firmar buenos contratos, a ser buenos estudiantes, a ser mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos. Entonces, el evangelio todo para toda la vida humana, incluyendo pues
las implicaciones espirituales, físicas y sociopolíticas, porque tenemos que, en todas las esferas donde nosotros estemos, ser un reflejo de la sal Frito. del No Evangelio te y de lavas la la luz boca frito al de comer, nuestro ¿no? Señor Jesucristo. Ah, papá. Entonces, esta misión es completa. Recuerden que dije al principio que no debió ser necesario nunca ponerle el apellido integral. Solo con decir misión de Dios ya debería ser suficiente, que es el interés de Dios de traer vida plena para todas sus criaturas, especialmente los seres humanos. Ya, y punto. Y la iglesia se une a eso. Pero como en el correr del tiempo, producto de varios factores históricos, sociológicos, teológicos, misionales y todo eso, hubo la necesidad de decir, bueno, pero ¿qué vemos en Cristo? ¿Qué vemos en el Evangelio? ¿Y cómo leemos la Biblia? Entonces, es una invitación a mirar la totalidad de la misma misión de Dios. Juan Stam, un especialista en Biblia y que escribió muchas cosas muy buenas, especialmente de Apocalipsis, eh, él habla de la misión integral como la tarea que Dios nos asigna en su totalidad. Y bíblicamente Juan Stam apuntó mucho el hecho de que la misión abarca toda la tarea que Dios nos asigna. O sea, donde la vida de Dios esté amenazada, donde la gloria de Dios se la quiera llevar otro, sea quien sea, debe estar la iglesia para unirse a Dios, porque todo fue creado por Él y para Él. Entonces, el motivo más grande del cristiano y de la iglesia debe ser la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, la otra cosa es buscar llevar adelante su deseo de darle vida plena a sus criaturas. Esas dos cosas deberían mover. En la Biblia no hay una definición de iglesia, ni tampoco hay una definición de misión, pero sí contamos con una cantidad de imágenes muy ricas que nos recuerdan y a las cuales hay que volver de cuando en cuando, especialmente cuando sentimos que la iglesia está perdiendo el rumbo, volver a la Biblia para recuperar el sentido del deseo de Dios y una iglesia al servicio de esa misión de Dios para ser fieles a ella. Y entonces creo que Juan Stan recupera esta comprensión bíblica amplia de la vocación total del pueblo de Dios, porque el deseo de Dios es el bienestar total para sus criaturas. Entonces, el pueblo de Dios se une a eso. Y en eso tiene ideas similares a la de Christopher Bright, que habla de la misión del pueblo de Dios, unos libros muy buenos, como David Bosch y otros tantos que recuperan ese sentido de todo lo que Dios quiere hacer y espera que la iglesia tenga una visión y colaboración de ese todo. Bueno, Alberto Roldán, de pronto destaca el carácter contextual sociocultural, o sea, no solo el contexto humano y ambiental, sino cultural. Y aquí vamos un poco más allá, porque la iglesia, fíjense como dice ahí, no aplicable sin encarnarse en contextos específicos. El Evangelio, así como Dios en Cristo vino a salvarnos y se encarnó, bueno, nosotros queremos ser más que Dios, porque entonces nosotros queremos hacer la obra de Dios sin encarnarnos en la realidad, sino saliéndonos de la realidad. Un poco contradictorio, porque Dios para salvarnos se encarnó y la iglesia que quiere ser fiel a la misión de Dios también tiene que seguir ese modelo, ese paradigma de encarnarnos en la realidad, de conocer a la gente, de meternos en medio del pueblo y de poder ser voz de Cristo, de poder ser señal de Cristo para traer salvación del alma, sí, perdón de pecados, sí, pero también transformación de todas las relaciones. Bueno, vamos a entrar un poquito, no sé cómo voy de tiempo, Lisbeth, comenzamos tarde, pero quiero revisar algunos rasgos bíblicos en la misión integral. Hay un libro muy bueno que se llama Base Bíblica en la Misión Integral y este libro es bueno porque pasa por todos los géneros y trata de ver la misión de Dios en todos los géneros. Es decir, el género de ley, historia, profetas menores, profetas mayores, literatura poética, literatura sapiencial, profetas y todo eso, y luego en los evangelios hace lo propio. Los sinópticos, que son visiones similares o comparadas, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio más teológico, separado que es el de Juan, la historia que está en Hechos, las epístolas de Pablo, las cartas universales y Apocalipsis. Entonces va pasando y trata de ver ¿qué marca hay ahí del deseo pleno de Dios de traer vida plena a su creación? ¿Y qué marcas hay en cada género y libro de la Biblia que no solo apunta al deseo de Dios, que ya sabemos que es vida plena para todas sus criaturas, y reinar sobre todo, ser el rey? ¿Dónde está el reinado de Dios? Donde Cristo es reconocido rey. ¿Y dónde está el reinado de Dios? Irrumpió con Cristo, ya está presente, está avanzando, se está estableciendo y se va a consumar.
Entonces, el reino de Dios no es un lugar, porque nuestra tendencia humana es pensar en el reino de Dios como un lugar específico donde hay un reino. El reinado de Dios significa la dignidad, la soberanía, el derecho que tiene Él sobre todo, pero también el plan que Él tiene para todo. El reino de Dios tiene que ver con el proyecto que Dios tiene para su creación. Entonces, Pablo se encarga de decir que fuimos sacados de un reino de tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. No es a un sitio, es que fuimos trasladados a una relación y a una manera de vivir en el mundo diferente y a una manera de responder distinto y a unos anhelos y a un proyecto diferente. Cuando él dice mi reino no es de este mundo, significa no solo que él no tiene un lugar aquí en este mundo, no, porque todo lo contrario, la Biblia dice Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando Cristo dice mi reino no es de este mundo, es que mi proyecto no es como lo concibe la gente de este mundo. ¿Cómo son los proyectos de los reinos de este mundo? Basados en el poder, en la riqueza, en la fama, en la violencia. Ellos operan así. El diablo, sus demonios y los sistemas, porque ustedes saben que el mal y el pecado, yo creo que hay una dimensión espiritual intangible, invisible, pero creo que también el mal y el pecado se hacen sistemas, se hacen leyes, se hacen personas, se hacen estructuras, se hacen proyectos, que son proyectos que quieren robarle la gloria de Dios y quieren chuparle la vida a sus criaturas. Porque eso, los reinos de la muerte, los reinos de la mentira, los reinos de la injusticia, de la violencia y del odio, lo que hacen es eso, desplazar o pretender desplazar a Dios y hacerle daño a la creación de Dios, quitarle la vida. Y lo que hace Dios con su reino, ¿cuál es su proyecto? Es un reino contrario, es un reino de amor, es un reino de servicio, de humildad, es un reino de verdad, es un reino de justicia, es un reino de esperanza, de restauración. Y el propósito de ese reino es traer vida. Entonces, el horizonte de nosotros es que nosotros nos estamos moviendo a que todo va a ser sometido bajo los pies de nuestro Señor, que todo va a ser sometido nuevamente bajo su proyecto, bajo su propósito desde un principio, que fue estorbado por el pecado que ingresó y afectó las cuatro relaciones. ¿Cuáles son? Con Dios, con nosotros, con las otras personas y con el medio ambiente. Si el Señor lo creó todo, si el pecado lo afectó todo, si Cristo vino a reconciliar consigo todas las cosas, ¿por qué la iglesia insiste en solo salvar almas? Hay algo en esa ecuación que no funciona y se explica teológicamente con la teología que nos trajeron. Responde más a la teología que nos trajeron. Pero cuando vemos en la Biblia nos damos cuenta que el Señor lo creó todo para Él, que todo fue afectado por el pecado, que Cristo vino a restaurar todas las cosas y que Cristo envía a la iglesia a unirse con Él en la restauración de todas las relaciones, de reconciliar todas las cosas. Porque el deseo de la iglesia no es solo salvar almas, no debe ser solo eso, tiene que ser que todo vuelva a la relación y sea para la gloria del que lo hizo. No es que nada, bueno, ya tenemos tantas almas, lo demás. No, cuando el Señor venga, el Señor, y además, la redención va a ser cósmica, es lo que vemos en Apocalipsis, no solo antrópica, no son solo seres humanos, toda la creación, porque la creación gime redención también. Entonces nosotros comprendemos que la invitación es a unirnos a Dios para traer vida a todas las cosas y para restaurar todas las cosas. Y de eso da cuenta toda la Biblia. Y yo no sé qué tanto tiempo tengo, pero Israel fue llamado a hacer luz a las naciones, a dar testimonio, a volverse a Dios, a abandonar la vida sin Dios, porque la vida sin Dios levanta ídolos, maltrata al prójimo y nos lleva a la muerte. Y solo volviendo a Dios podemos encontrar la salvación, no solo de un destino eterno, sino la salvación de vivir aquí en este mundo sin propósito. Los profetas fueron mensajeros de Dios que llamaron, los profetas hicieron tres cosas. No se olviden, denunciaron el pecado, viniera donde viniera, y muchas veces venía del mismo pueblo de Dios. Los profetas llamaron al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Volverse a Dios. A veces creemos que arrepentimiento es algo etéreo e individualista. No, eso es entre Dios y yo y sigo viviendo mis relaciones como yo quiero. No, el arrepentimiento es volverse a Dios en todo. Es volverme a Dios como el único digno de adoración, pero de tal manera que yo tenga un foco diferente y yo pueda tener relaciones distintas. Y constantemente los profetas llamaban al arrepentimiento
denunciaban la injusticia y hacían una propuesta de esperanza, de que volverse a Dios era la única manera de tener esperanza, de vivir, de recuperar. Entonces, el mensaje profético, la función profética, si ustedes se ponen a ver, es holística. Cuando ustedes revisan los capítulos 1 al 3, los 10 mandamientos, algunos salmos, Miqueas 6:8, que es una síntesis profética impresionante cuando dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Cuando revisan corpus sagrados como el Sermón de la Montaña, cuando revisan el fruto del Espíritu Santo, ustedes se dan cuenta que todos esos corpus fundamentales apuntan a Dios, apuntan a uno y apuntan, nos comprometen en varias direcciones. Por un ejemplo, en Gálatas, por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso viene solo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Eso nos compromete con la otra persona. Fe, mansedumbre, templanza. Eso apunta hacia nosotros, cosa que tenemos que desarrollar. Entonces, si comienzan ustedes a revisar los corpus sagrados, ustedes se van a dar cuenta que en esos corpus sagrados fundamentales, desde los cuales vivió Israel y vive la iglesia y seguimos viviendo como pueblo creyente, siempre apuntan a varias direcciones, porque el deseo de Dios es restaurar todas esas relaciones que fueron rotas. En los salmos son 150 poemas que servían para cantar y que servían para orar. A diferencia de los otros géneros, los salmos son dichos humanos a Dios. Fíjense ustedes, los demás géneros vino a mi palabra de Dios diciendo, pero en los salmos son los seres humanos los que le dicen a Dios de su desventura, de sus tristezas, de sus temores, de sus rabias. Hasta hay unos salmos que se llaman imprecatorios con unos deseos que hasta da temor leerlos. Pero en los salmos nosotros vemos esa dinámica. Dios nos permite decirle cosas, Él no se escandaliza. Él las toma, las inspira por el Espíritu Santo y nos las envía como palabra suya para que las sigamos orando y cantando, para no dejarnos en el lamento y en el problema, sino llevarnos del lamento a la alabanza y de la alabanza a la obediencia. Entonces vemos en los salmos que sí hay alabanza, que sí hay obediencia, pero también ustedes van a ver en los salmos que hay proclamación de una vida justa. Y así podemos seguir nosotros para llegar solamente al Nuevo Testamento porque no tengo mayor tiempo. Dice la Escritura que Jesús recorría la ciudad y las aldeas y hacía una cosa. ¿Cuál era? Predicaba el Evangelio, sanaba toda dolencia, enseñaba, sanaba, proveía. Entonces vemos a un Señor que tiene un enfoque en la integralidad. El Evangelio de Lucas es fundamental, porque el Evangelio de Lucas en el prólogo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿me ha enviado a qué? Si ustedes se dan cuenta, en ese propósito del envío de Cristo como el Mesías ya encarnado y cumplido, está la integralidad humana. Apunta a la mente, apunta a las emociones, apunta al espíritu, apunta al corazón, apunta a la vida, apunta a todas las opresiones de las personas y cómo el Señor viene para liberar y dar vida abundante. Porque vida plena no es solamente relación saldada con Dios. La vida abundante tiene que verse en cómo tú vives, en todas las esferas de tu vida. En cada esfera de tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el cuidado al medio ambiente, todo tiene que dar testimonio de que tú tienes una mentalidad nueva, que ya tú no estás viviendo metido en los moldes de este mundo de pecado, de una cultura anti Dios, de una cultura antivida, sino que tú no te conformas a eso, sino que has sido transformado en tu manera de pensar para comprobar cuál es la voluntad de Dios en todo y no solamente en el mundo que llamamos espiritual. De pronto, si hacemos una relectura de la Gran Comisión, nos damos cuenta de la integralidad allí. ¿Cuántos todos aparece? Creo que son 5. Todas las cosas que os mandé, todo poder, todas las naciones, todos los días. Y te das cuenta que no es solo anunciar. Mire, el Evangelio de Mateo es el Evangelio discursivo, ético o educativo. Por eso hay 5 discursos, comenzando con el Sermón de la Montaña. Y el último, el gran discurso escatológico. Porque ahí se quiere formar la identidad de un nuevo pueblo que ya sabían que no eran parte del judaísmo, porque el judaísmo no sabía nada de encarnación, el judaísmo no sabía nada de resurrección, el judaísmo no sabía nada de Espíritu Santo y el judaísmo no tenía un sentido de eternidad. Ellos se dieron cuenta, somos otra cosa, ahora esto es un nuevo Israel, tenemos un nuevo Pentateuco, los 5 discursos. Nuestro Moisés, nuestro David, nuestro Mesías es Cristo. Somos el nuevo Israel de Dios. Ahora somos discípulos de Cristo y tenemos una misión en el mundo. Por eso el énfasis es educativo. Pero cuando decimos gran comisión, sí, esa es la comisión anunciar y educar. Pero ¿qué tal si comienzas a ver una comisión marquina?
¿Te has puesto a revisar el final, la comisión final de Cristo en Marcos? ¿Y qué tal pensar que hay una comisión lucana y que hay una comisión juanina y no solo la de Mateo que tiene el enfoque de formar discípulos y por eso hay que hablarles y enseñarles? Pero ¿qué tal si juntamos la comisión matiana, marquina, lucana y juana y nos damos cuenta del sentido de integralidad? Porque en una nos mandan a ser discípulos a todas las naciones, en otras nos mandan a proclamar el Evangelio con palabras y hechos poderosos, en otras nos llama a anunciar el Evangelio a todo el mundo, comenzando con los más vulnerables, y en otras nos llama a ser una comunidad de servicio y amor, como el Padre me envió, yo os envío. Entonces nos damos cuenta que la comisión no es una sola, sino que son 4 evangelios que son complementarios y que nos dan una visión más holística de lo que es ser iglesia y la razón de estar en el mundo. Y no solo hablar del evangelio y formar discípulos, que sí, pero también hay otras cosas que tenemos que hacer como parte del mismo Señor y la misma comisión. Bueno, yo voy a ir avanzando para ir cerrando. Voy a simplemente enlistar algunos rasgos teológicos de la misión integral. Este, la misión integral, entonces, es aquella que toma en cuenta que la buena noticia se habla, pero también toca todas las dimensiones de las personas. Entonces está incluido lo espiritual y lo material, está lo personal y lo social, está lo individual y lo comunitario, y está la proclamación y la acción transformadora. ¿Qué tal si lo vemos, repito, como dos caras de una misma moneda, dos alas de un mismo avión, dos alas de un mismo pájaro? O dos aspectos del mismo corazón de Dios. Hay entonces un sentido de salvación que sí involucra el alma y el perdón de pecado, pero también tiene otras dimensiones. Ser salvo significa ser reconciliado, significa una santidad relacional, no solo en vivir en santidad con Dios. Yo soy de los que creo esto y se lo digo, producto del estudio, que cuando dice el reino de Dios y su justicia, es un componente que hay que prestarle atención. Para mí el reino de Dios es vivir sometido al rey. Y su justicia es, estoy de tal manera sometido a su reino que evidencio relaciones justas en todas mis dimensiones de vivir. Entonces, un pilar teológico de la misión integral es que hay una liberación de toda injusticia. Nosotros no podemos estar a favor de ningún maltrato, porque el Evangelio nos compromete con todo maltrato, con toda violencia, y es una transformación total. La misión integral tiene el reino de Dios como horizonte. Ya dije que reino no es un lugar donde un rey tiene ese pedacito. Reino significa dignidad, soberanía y un proyecto diferente. No como los reyes de la tierra, que usan la violencia, que banalizan, que buscan la muerte. Eso no, este es otro rey. Su reino es un reino de amor, de transformación, de libertad, de esperanza, de vida, de verdad, de santidad, de justicia. Totalmente a lo contrario los reinos de este mundo. Entonces, la misión integral como pilar teológico nos compromete también con la responsabilidad de la creación. Ya voy terminando, pero qué pena, en muchas de nuestras reuniones nos hemos olvidado de la doctrina de la mayordomía, o nos ha quedado nada más la mayordomía para no botar basura, pero no estamos pendientes de cuáles son las causas estructurales del daño al medio ambiente. No levantamos la voz por una tierra que hoy gime y de varias maneras nos están diciendo, mira, nos están tratando mal. En nombre del juicio divino, nos amparamos ahí para eludir la responsabilidad de tener que darle cara al Señor por la casa que nos dio al cuido. ¿Qué cuenta le vamos a dar? Utilizando plástico de un solo uso, cosas que tardan 100, 200 y 300 años en nuestras fiestas de aniversario y de Navidad. No enseñando a la gente a amar a esta creación, no disfrutarla, no cuidarla. Y es parte de lo que Dios le ha encargado a la tierra. La misión integral nos compromete con eso. Entonces, bueno, para terminar, yo creo, no sé qué piensan ustedes, tomé esta lista de cómo está el contexto hoy como para decir que hoy más que nunca tenemos que renovar nuestro compromiso con una manera de entender la misión como de Dios y como una misión de Dios que lo involucra todo lo que Él creó porque Él no va a crear y va a abandonar, Él lo redime todo. Y como una misión de Dios que nos invita a unirnos a Él en eso. Estamos viviendo tiempos de mucho pluralismo religioso y moral. Es tiempo de una pobreza y desigualdad. Ostentamos el triste récord de ser la región del mundo, América Latina, más violenta y desigual.
violencia en los semáforos, violencia en las casas cristianas, violencia entre los vecinos, violencia verbal. Legitimamos la violencia. Cada día más bien como que nos caen bien los violentos y buscamos, hasta usamos la Biblia para avalar la violencia, bien sea de un lado derecho, bien sea de un lado izquierdo, de color rojo, amarillo o verde, en vez de nosotros ser los instrumentos del corazón de Dios. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que hay crecimiento evangélico y estamos poniendo templo por todas partes? Y bueno, qué bueno, pero no baja la corrupción, no baja la violencia. Parece que la sal se quedó en los almacenes o la luz no alcanza para llegar a ciertos sitios. ¿Qué crecimiento y qué transformación es esa que no alcanza para tener una presencia transformadora? Si estamos creciendo es porque hay más cristianos que están llenando esos templos, pero ¿dónde está el discipulado de esos cristianos más allá de las cuatro paredes del templo? Para que se comprometan a llevar el evangelio con sus bocas, pero también a hacer signos de justicia, de transformación y de relaciones diferentes. Polarización política. Nos define más la política y los lentes políticos que la lealtad al evangelio, olvidando que nuestra lealtad absoluta debe ser al Cristo del evangelio y el evangelio de Cristo, y desde ahí juzgar. Y todo lo que esté bueno venga donde bueno, reconocerlo y encomiarlo, y todo lo que esté malo venga de donde venga, denunciarlo, porque nuestro compromiso es con el evangelio y con Cristo. Tiempo de desafío político, desafiar, por ejemplo, el asistencialismo. A veces pensamos, yo soy venezolano, para quienes llegaron luego, doble terremoto en Venezuela, terremoto acá, Pereira, Manizales, Cali, Chocó. Y creemos que, bueno, no, nada más lo que Dios nos pide es dar unas cosas y nos retiramos. No, no es asistencialismo. Es ver qué es lo que causa los problemas. No es nada más dar pescado y que dependan de mí, es enseñar a la gente a pescar, es ayudar a las personas que tengan vida plena, porque Dios no puso vida hasta que no había condiciones en el huerto, porque Él quería que viviéramos bien. El pecado afectó eso, pero también el pecado en términos de justicia, leyes y personas. Bueno, hay desafíos teológicos con el resurgimiento del conservadurismo, populismo, fundamentalismo, apoyando nacionalismo, vendiendo nuestra primogenitura a platos de lentejas de colores. Eso es un desafío. Cristianos que se pelean. Miren el espectáculo que se da en las redes sociales entre cristianos. Y hay más ardor por ciertas cosas que por el evangelio y por la causa de nuestro Señor en el mundo. El desafío pastoral de las nuevas generaciones, la virtualidad, la salud mental, en fin. Todo esto nos dice entonces, hermano, que necesitamos pues una misión que salve el alma, que limpie de pecado, que justifique ante Dios, que cambie la tendencia del corazón, pero que también se encarne en el día a día y en las cuatro relaciones, cuáles son con Dios, con nosotros, con otros y con el medio ambiente. Termino con esta síntesis teológica. La integralidad es bíblica, así que abrazarla es signo de fidelidad a la escritura. Más que contextura y lo contextual, esto lo voy a corregir para enviárselo, pero lo contextual es fundamental, porque el evangelio se vive en realidad, no de manera etérea, sino donde vivo, en las relaciones. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Proclamación y acción son inseparables, palabra y obra. La comunidad es el sujeto, ser esas comunidades como centros de transformación. Y la transformación es el objetivo. ¿Transformar qué? Vidas, comunidades y realidades. Para seguir reflexionando y caminando. La misión integral nace de la Biblia, se desarrolló en un contexto de sufrimiento real y ha sido vivida por generaciones de cristianos que entregaron su vida por esta visión. Antes de que se le pusiera misión integral aquí en la década de los 60, ha habido gente que ha encarnado estos principios en varias épocas de la historia cristiana. Hoy, en un contexto de crisis que permanece, ambiental, político, espiritual, moral, esta comprensión es más que urgente. Mi pregunta es,
¿Estaremos dispuestos a vivir y proclamar un evangelio integral hoy? Que el Señor nos ayude. Gracias. Feliz noche, Pastor Richard. Algunos comentarios. Gracias por compartir estos extraordinarios temas. Esa era la musiquita para decirle que terminó a tiempo. Eso era. Bueno, vamos a compartir entonces, hermanos. Abrimos un espacio de unos minutos de pronto a mano alzada o pueden dejar algún comentario en el chat. No nos vamos a tomar más de unos 5 o 6 minutos, por favor. Así que si tiene algún comentario, le ha resonado algo, no necesariamente tiene que hacer una pregunta. Puede ser también algún comentario, alguna reflexión a partir de su propia experiencia. Creo que esos comentarios nos van a permitir generar un interaprendizaje. Así que puede levantar la mano física y yo puedo ver en el video, como también la virtual. Ahí ve, tenemos a la hermana Magali, a Andrei. Tenemos dos. Empezamos. Hermana Magali, bendiciones. Bendiciones, ¿qué tal, Lisbeth? Les Bendiciones. saludo con mucho cariño y me da mucho gusto verle. Bendiciones, hermana. Ahí está el Amén. pastor Richard. Adelante. Pues es interesante lo que se ha platicado y yo creo que es un gran desafío el vivir en estos tiempos. Yo creo que en todos los tiempos, ¿no? Siempre ha tenido cada etapa que la humanidad ha ido yendo hacia adelante, ha habido etapas por superar. Y pareciera que lo que vemos es lo máximo y que hasta dónde podemos llegar. Y sí, estamos viendo desgraciadamente cómo se desmorona la sociedad del día de hoy en México. eh, Cada vez la modernidad está golpeando las familias y hablan mucho, ¿no? Hacia las iglesias de la desintegración familiar. Sin embargo, yo creo firmemente que nosotros como papás, por ejemplo, yo soy madre soltera, mi hija también se quedó sola, pero eso no es un motivo para poder decir que no se puede salir adelante y luchar por los nuestros, agarrados de las manos de Dios. Y, y por ejemplo, en México la delincuencia, el nuevo movimiento que hay de toda esta juventud, de estas ideologías, de todo lo que viene también golpeando a través de las redes sociales. Esto que hablaba el hermano de la salud mental. Muchos jóvenes están perdiendo la vida porque no logran tener dominio de emociones y esto es terrible. Lo vemos aún entre cristianos, ahí en el templo donde me congrego, vivimos una situación con un joven y la verdad es que es increíble porque él creció dentro del Evangelio. Entonces, como bien se ha abordado, abordó el hermano en esta plática que nos dio en esta charla extraordinaria, cómo estamos viviendo como cristianos, que estamos manifestando como personas también desde la casa, ¿no? Hacia la sociedad, cómo estamos formando a nuestros hijos en su espiritualidad, en su creencia, en esa fe férrea de que nada ni nadie los va a derrumbar y los va a tirar de lo que ya han conocido y de la certeza que es vivir en el caminar de Jesucristo. Es un reto grande. Nosotros aquí tratamos de empujarlos hacia ese caminar, pero pues afuera no podemos guardarlos en una burbuja. Ellos tienen que salir al mundo y experimentan desde que se van al kinder, por ejemplo, aquí a los 3 años, 4 añitos, 5 añitos, ya se van de casa y ellos tienen que aprender a decidir, a elegir para vida. Y se lo digo a los papitos, los niños ya eligen para bendición o maldición. ¿Qué les enseñamos nosotros? ¿Qué tipo de camino les formamos cuando les enseñamos desde casita, en nuestra formación secular, pero también cristiana? Entonces es extraordinario esto que hemos platicado y es un reto para todos los cristianos que podamos eh, caminar demostrando pues que Jesús está con nosotros, que su Espíritu Santo nos reviste y que somos luz en medio de la oscuridad, como nos dice el Señor que debemos ser, ¿no? De no ser, como dice el hermano, la luz dejarla en la casa,
viajar apagados, sino brillar donde quiera que estemos, pero siendo esa luz que como nosotros nos auxilió en su momento, puedan brillar en la vida de los demás también. Muchas gracias, hermana Magali, por expresarnos su experiencia, que nos enriquece y que nos deja esperanza también. Andrei. Gracias, Lisbeth, también, Pastor Richard, qué bueno ver también a muchas personas que se han conectado. Me encantó el tema de los desafíos. Antes de comentar lo de los desafíos, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Gracias por ayudarnos también a acercarnos a todos los hitos que han pasado para que podamos lograr esa transformación social y ese cambio. Yo recién estoy explorando el movimiento de la Osana y todo eso, pero me ha ayudado mucho a comprender también la importancia. Pero yendo a los desafíos, creo que la iglesia hoy en día tiene esa mirada de que tiene que ayudar a la gente en necesidad, pero como no tiene herramientas, solamente ponemos parches o solamente ayudamos de una manera asistencialista. No generamos transformación social porque no tenemos las herramientas tampoco tenemos quizás la formación. Y creo que ese desafío y impulsar eso a las nuevas generaciones va a generar ese cambio. Yo celebro esta iniciativa de mí, que espero que mucha gente se sume, espero que muchas personas completen los desafíos y los cursos, las tutorías, todo lo que va a contener. Y bueno, ahí estaremos en algún espacio. Gracias. Gracias, Andrei. Gracias por comentario. Pastor Sí, Richard. no, muchas gracias, Magali y Andrei, por la afirmación. Y sí, decir que está bien cuando decimos de la respuesta humanitaria, es la primera que damos, ¿verdad? Ante tragedias y necesidades, pero tenemos que ir a cambiar esas tendencias. ¿Cuál es la raíz? Como bien decía Andrei, comenzar a pensar qué está detrás de todo eso y cómo nuestro compromiso desde el Evangelio puede, puede traer una transformación de raíz y no simplemente paliativos a las consecuencias de eso. Pero muy bueno. Adelante, Ujú. ¿alguien más? ¿Un comentario, una pregunta? Pastor Richard. Marcelo Galván nos dice, ¿cómo podemos aplicar el desafío de la misión integral frente a la cultura cuando hay congregaciones que se aíslan y otras no llegan a marcar la diferencia? Gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta muy buena. Pienso, hermano, que por un lado, eh, el paradigma de la encarnación ayuda. Tratar de hacer ver eso, que está en Juan 1, que está en Colosenses 1, que está en Filipenses 2, 5 al 11. Tratar de transmitir ese paradigma, cómo fue que Dios decidió venir a resolver un asunto que causamos nosotros fue por medio de la encarnación. Pero si eso nos parece muy complejo, y puede que lo sea en algunos casos, yo creo que una manera un poco, no menos compleja, pero sí más digerible, es mirar a Jesús en los evangelios. Recientemente yo estoy motivando mucho a la pastoral, a los maestros, a leer los evangelios porque a veces somos más paulinos que cristianos. Y por lo menos más paulinos como algunos entienden a Pablo, porque a lo mejor Pablo cuando tenga la oportunidad nos va a reclamar y dice, oye, pero ustedes me metieron en unas cosas que yo no quise decir eso. Pero Cristo es la clave. Veamos a Jesús en los evangelios y vamos a ver a un Jesús metido. Jesús fue a la boda de Caná. Jesús sabía los problemas que estaban pasando con los jornaleros. Escuchaba las historias del hijo mayor y el hijo menor. Jesús era una persona con los ojos abiertos a su realidad, a su entorno. Y esos viajes que hacía quizás con su padre para trabajar la carpintería le mantenía en contacto. Por la manera en que él pregunta, por la manera que él enseña, por las ilustraciones que él usa y por la manera en que responde, nos da cuenta de un Jesús que estaba metido en las situaciones de su día, en el mundo concreto. Entonces, mirar a Jesús en los evangelios ya va a comenzar a matizar un poco esa idea ¿cómo se llama? Así como cuando tenemos déficit de ciertos componentes, a veces tenemos déficit de evangelio. Tenemos que leer más los evangelios para suplir ese déficit. Y ese déficit es lo que va a corregir esa idea de creer que la iglesia es un espectáculo, es un show, o que la iglesia es una universidad, o que la iglesia es una agencia de filantropía,
no ninguna tendencia parcializada. La iglesia es el pueblo de Dios con lo que viene del cielo, que es el Evangelio, para que ese Evangelio sea capaz de transformar el todo de las personas, de las sociedades, incluso de la cultura. Y voy a decir una tercera cosa, si me permite. ¿Cómo es el nombre del hermano, Lisbeth, que hizo la pregunta? Marcelo Galván. Marcelo, hemos tenido varias maneras de relacionarnos con la cultura. Y aquí tomo un autor que se llama Andy Crouch. Él dice que a la cultura, lo malo de la cultura, la criticamos. Las cuestiones complejas de la cultura las cuestionamos, hacemos preguntas. A la cultura también la copiamos. Hay cosas que hemos copiado de la cultura. De hecho, tecnología, principios de liderazgo, categorías pedagógicas como indicadores de aprendizaje objetivo. Eso no vino de ayuno y oración, eso vino de la cultura. Y también cambiamos cultura, también. Y el nivel más elevado de la relación con la cultura es crear cultura, que fue lo que ocurrió en la Reforma Protestante, como el compromiso con Cristo y el Evangelio vivido dentro de los templos y en la sociedad trajo transformaciones culturales. Entonces, en el Pacto de Lausana, Andrei, vas a ver una cosa, por lo menos el del 74, que dice, en tanto creados a imagen y semejanza de Dios, toda cultura tiene cosas hermosas, maravillosas y bonitas, pero toda cultura, en tanto constituida por personas caídas, miren la 12, criaturas, belleza, caídos, tiene cosas diabólicas, toda cultura. Entonces, en nosotros, en la cultura, tenemos que estar discerniendo eso con el Evangelio. Las cosas hermosas de la cultura que pueden ayudarnos para tender puente, para predicar el Evangelio, para exaltar al Señor, pero también las cosas en la cultura que se oponen a Dios y que son contrarias y que hay que denunciarle y que tenemos que cambiar. Entonces, no es que hay una cultura que esté exenta de esto, porque decimos, no, que esto le pasó a esa gente porque en ellos hay mucho pecado y está la brujería, por eso los terremotos. Y mire, en toda cultura hay unos edificios que no se caen, que tienen muchas luces, pero no tienen más pecado que los que tienen ellos ahí en esas grandes ciudades. Entonces, cuidado con eso, de nosotros pensar, de estar estigmatizando las culturas de per se. Es verdad, toda cultura tiene elementos diabólicos, pero toda cultura también tiene elementos bonitos, importantes. Entonces, necesitamos un evangelio que sepa a chicha morada, que sepa que sepa anticucho, que sepa arepa, que sepa a bandeja paisa, o sea, encarnar el evangelio y utilizar las cosas bonitas que Dios le dio a nuestra cultura para exaltar y glorificar su nombre. Así como lo hizo Israel, tomó elementos de la cultura, instrumentos, música, canciones y hasta proverbios aprendió de otros pueblos y los trajo y los atravesó con la revelación divina. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, yo sé que tiene algo de complejo todo esto, pero para mí lo mejor es Cristo. Ver cómo era Cristo y seguir a Cristo poco a poco nos va a ir introduciendo en una manera de vivir la fe y la misión que da cuenta de una transformación cultural, incluso de un disfrute de las cosas de la cultura que sean permisibles. Gracias, pastor. Dice, por favor, repite el autor. Ha dicho un autor durante el Sí, comentario. Andy Crouch, Andy Bueno. Crouch, así como suena Andy Crouch, son 5 maneras de relacionarnos con la cultura y que a veces algunos ven solo lo malo o solo lo bueno y hay que discernir. Ujú. Pastor Richard, nos quedamos con muchas ganas para seguir, pero hay un segundo encuentro para todos y es buena noticia. Este 3 de septiembre estamos una vez más con la segunda parte de Misión Integral. Habíamos comentado internamente con el pastor Richard que el tema es muy rico para dejarlo en una sesión. Así que lo que sigue es de Misión Integral nos volvemos a encontrar el 3 de septiembre. Hermanos y hermanas, solo por algunos asuntos de recordarles, eh, como bien decía Andrei u otros hermanos en el chat, usted puede seguir invitando a hermanos y hermanas a ser parte del proceso MIC, a inscribirse, a sumarse al grupo del WhatsApp, estar atento a las fechas. En realidad hemos quedado la primera oportunidad en julio, el primer jueves de cada mes. Ya les hemos pedido las disculpas del caso por no estar el 6 de agosto, pero estamos este 20.
cumpliendo junto a ustedes y el 3 de septiembre sería nuestro siguiente encuentro. Les animo, como les mencionaba en el grupo de WhatsApp, a poder ingresar a la plataforma de Tirfan Aprendizaje y generarse su ID, generarse su usuario, su contraseña. Hemos compartido con ustedes el video para el tutorial para que pueda realizar esto. Igual en el chat usted puede conectarme. Si tiene alguna consulta, me deja un mensajito y lo podemos resolver. Para eso estamos. Y la sesión que deben revisar, los videos, el curso que deben buscar es Misión Integral. Eh, de este tiempo que estamos de agosto, que nos queda de agosto hasta el 3 de septiembre. Después del 3 de septiembre entramos al siguiente tema y les vamos a compartir con tiempo allí qué videos deben revisar en el TIFRN. Por favor, guarden sus certificados porque cada vez que usted termina un curso, le va a llegar un certificado al correo. Guárdelos porque finalmente al juntarlos todos va a ser la evidencia para poder recibir el certificado final del proceso EMI, ¿no? Solamente para recordar a aquellos que de pronto primera vez lo han visto y con esto ya ir cerrando, déjenme compartirles si es que primera vez estás entre nosotros. Acá está. Este es el proceso ECMI que estamos llevando. Estamos en misión integral en el primer tema. Este primer tema lo vamos a dividir en dos. Lo estamos dividiendo. Hoy hemos tenido la primera parte. El 3 de septiembre será la segunda parte. Y luego en adelante, primer jueves de cada mes, nos debemos encontrar. ¿Sí? Recuerde revisar su correo electrónico para que le llegue el recordatorio de la fecha también. Pero allí para que los que primera vez ven este contenido, lo hemos compartido también en el grupo WhatsApp, lo hemos mandado por el correo, así que para que lo tenga presente. Misión integral, movilización de la iglesia y la comunidad, gestión para la transformación y terminamos con incidencia para la transformación. Bien. Entonces, para cumplir, hemos empezado ahí con unos 5 minutitos de espera. Son 8:35 en Perú. Seguro para algunos un poquito más tarde, otros un poquito más temprano, pero damos gracias a Dios por esta noche. Y si usted puede y dispone, nos encantaría tomar una captura, abrir las cámaras, nos tomamos la foto final y luego podemos orar para cerrar este tiempo. Por favor, si tiene alguna expresión, comentario, le resuena algo todavía que no la quiere expresar ahora, siéntase en la libertad. Vamos a habilitar el chat para que allí pueda dejar también. Y esa es una manera también de compartir unos a otros. ¿Sí? Ahí estamos, vamos. A la voz de tres, como se dice, a la una, a las dos, a ver si todos estamos, a ver si se puede. Ahí está. Vamos a esperarnos porque están poquito a poco abriéndose. Muy bien, a la una, a las dos y a las tres. Listo, quedamos. Vamos a orar y me encantaría que podamos despedirnos entonces con una palabra de oración. Si alguien sienta en su corazón, por favor, puede abrir el micrófono y nos despide con una oración. Adelante. Amén. Gracias. Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder estar conectados a través de esta conexión divina, a través de tantos ministerios que se unen con el propósito, obviamente, de poder emplear el método de Cristo para evangelizar, Señor. Gracias por la palabra de Richard Serrano, Señor. Bendícele grandemente en su ministerio, al igual que Lisbeth también en toda esta coordinación y a cada uno de nuestros colegas que están vinculados el día de hoy. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Jaime. Muchas Amén. bendiciones. Pueden abrir sus micrófonos y nos podemos despedir. Mire, está Jaime, está Magali, don Andrei, Leslie, allá está Leslie Pineda, la gran Leslie Pineda. ¿Qué le parece? Job, Samantha, Pilamunga.
Me suena de Ecuador. Tecnospark. Hay Tecnospark. Bueno, ahí están con los carros. Reinaldo, Heriberto, ¿quién más? Hemos Ajá. visto varias. Ah, por ahí está Byron. Byron, sí. Buenísimo. Lisbeth, Bien. muchas gracias. Un gran abrazo. Entonces, atentos, por favor, con el video. Le vamos a mandar las lecturas, las diapositivas y vamos a revisar, a profundizar unos aspectos de estos rasgos en la próxima sesión y abrir un tiempo de interacción ahí para profundizar los principios compartidos. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones y Buenas saludos.